¿Qué pasaría si te dijeran que muchas de las noticias que lees fueron escritas para manipularte? ¿Qué pasa cuando un periodista rompe el silencio y confiesa que su profesión fue comprada desde dentro? Esto no es una teoría de conspiración cualquiera. Es lo que Udo Ulfkotte, un exeditor del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, reveló en su polémico libro Gekaufte Journalisten, periodistas comprados. Una denuncia directa contra los grandes medios y los intereses que los controlan desde las sombras. Udo Ulfkotte no era un desconocido. Trabajó por casi 2 décadas como periodista para uno de los periódicos más influyentes de Europa. Cubrió guerras, escribió sobre inteligencia y geopolítica. Y estuvo, como él mismo confesó, al servicio de intereses ajenos al público lector. En su libro, afirmó que agencias de inteligencia como la CIA, el BND alemán y otros organismos occidentales pagaban o influenciaban directamente a periodistas para colocar narrativas convenientes. Según él, no se trataba de sobornos directos, sino de invitaciones de lujo, premios, viajes, ascensos, acceso privilegiado a fuentes. Una red de favores, que convertía al periodista en vocero. Periodistas comprados fue censurado, ridiculizado y silenciado en muchos medios europeos. Ulfkotte alegó que, en sus años de trabajo, publicó artículos dictados por intereses estadounidenses, sin que el lector lo supiera. También aseguró que grandes medios actuaban como herramientas de propaganda, especialmente en temas como la guerra, la OTAN o la política exterior alemana. Sus palabras incomodaron tanto, que ninguna editorial importante quiso publicar su libro, y debió recurrir a editoriales independientes. Pero aún así, el libro se convirtió en un bestseller incómodo, sobre todo en círculos críticos de los medios tradicionales. Las declaraciones de Ulfkotte fueron tan explosivas que muchos lo acusaron de exagerado, conspiranoico o tendencioso. Y sin embargo, en una época donde la confianza en los medios se derrumba, donde las fake news y los hechos alternativos dominan el discurso, su testimonio invita a hacerse una pregunta incómoda. ¿A quién le sirven las noticias que consumimos? ¿Y quién decide qué es verdad y qué no? Periodistas comprados por Udo Ulfkotte, narrado y analizado por Voces Literarias. El libro, publicado en 2014, se enfoca en denunciar cómo periodistas alemanes, incluido él, habrían sido financiados por la CIA, el BND y organismos pro-OTAN para producir propaganda pro-occidental. Sin embargo, si se puede ofrecer una sinopsis aproximada de su contenido, ordenada en secciones temáticas que reflejan la estructura narrativa del texto, aunque no con los títulos exactos de sus capítulos. 1. Autorrevelación. En esta sección inaugural del libro, Udo Ulfkotte realiza una confesión frontal, sin adornos. Él fue uno de los tantos periodistas que durante años trabajó como vocero involuntario, o a veces consciente, de los intereses geopolíticos de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, a través de los medios de comunicación alemanes más influyentes. La narrativa se sitúa principalmente en los años 1990 y 2000, cuando Ulfkotte trabajaba como redactor del Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania. Durante ese tiempo, relata cómo recibió beneficios materiales, viajes pagados y accesos exclusivos a fuentes de inteligencia o diplomáticos, a cambio de reproducir narrativas favorables a la política exterior estadounidense y pro-OTAN. Su relato parte de una primera anécdota reveladora, un viaje pagado por una organización vinculada al Departamento de Estado estadounidense, donde él, junto con otros periodistas europeos, fue instruido sobre los valores occidentales y sobre cómo debían comunicarse determinados conflictos internacionales. Lo que empezó como una invitación profesional se transformó, según él, en un adoctrinamiento sutil pero eficaz. A lo largo de los años, afirma haber recibido artículos ya redactados, a menudo en inglés, que solo debía firmar o adaptar para su publicación. Esos textos, que promovían la demonización de gobiernos como el de Irán, Rusia, Libia o Siria, muchas veces eran presentados como exclusivos o provenientes de fuentes confidenciales, cuando en realidad eran propaganda cuidadosamente diseñada. Uno de los momentos clave que marca esta etapa de autorrevelación es su creciente incomodidad moral. Ulfkotte recuerda cómo durante la cobertura de conflictos internacionales, como la guerra de Irak o la intervención en Libia, comenzó a percibir que estaba colaborando con una maquinaria que no buscaba informar, sino moldear la opinión pública para justificar acciones bélicas. Otro hecho importante es su contacto con estructuras como Atlantic Brücke, una organización germano-estadounidense que, según el autor, operaba como un puente informal entre periodistas, militares y políticos para alinear discursos y generar consensos pro-occidentales en Europa. En este entorno, señala, era habitual recibir instrucciones veladas sobre qué escribir,
qué evitar y cómo tratar a ciertos actores internacionales. El punto de quiebre llega cuando, luego de años de trabajo, el autor comienza a revisar sus propios artículos con una mirada crítica. Se da cuenta de cómo muchas de sus piezas fueron construidas sobre bases impuestas, no investigadas. Lo que lo impulsa finalmente a escribir este libro es, según él, una necesidad de limpiar su conciencia y advertir a la opinión pública sobre los mecanismos silenciosos pero eficaces del control mediático. La sección de autorrevelación no es solo una confesión personal, sino el pilar que sostiene toda la tesis del libro, que parte del periodismo occidental, especialmente el de alto perfil, ha sido cooptado por intereses políticos ajenos a la objetividad, y que muchos de sus representantes han actuado como operadores ideológicos sin admitirlo públicamente. Desde una perspectiva crítica, el texto de Ulfskötte plantea una paradoja fundamental. Un periodista, formado supuestamente bajo los principios de la ética informativa, admite haber cedido ante intereses geopolíticos, justificados en su momento por el prestigio, el acceso privilegiado y la normalización de prácticas como el ghostwriting político. La honestidad de esta revelación puede ser vista tanto como un acto de valentía, como una confesión tardía que llega cuando ya no hay consecuencias directas. El relato plantea preguntas incómodas. ¿Cuántos otros periodistas viven situaciones similares, pero nunca rompen el silencio? ¿Hasta qué punto los medios masivos son plataformas independientes y no vehículos de propaganda? ¿El ciudadano lector puede distinguir una nota genuina de una pieza de manipulación política? El texto también obliga al lector a reconsiderar el papel de las agencias de inteligencia, de relaciones exteriores y de fundaciones privadas en el ecosistema informativo global. ¿Es posible que el periodismo, como pilar de la democracia, esté profundamente contaminado por agendas ocultas? Sin tomar una postura definitiva sobre la veracidad de cada acusación. Lo que sí resulta evidente es que el libro logra despertar una desconfianza razonable sobre los flujos de información y la forma en que se construyen los relatos dominantes en tiempos de guerra, crisis diplomáticas o conflictos ideológicos. 2 mecanismos de control. Tras su confesión personal en la primera parte, Udo Ulfskötte entra ahora en terreno estructural. Ya no se trata solo de su experiencia como periodista, sino de cómo funciona todo el engranaje que convierte a los medios de comunicación en herramientas de poder geopolítico y manipulación narrativa, según su visión. Ulfskötte describe con precisión cómo ciertos mecanismos, en apariencia inofensivos o diplomáticos, se usan sistemáticamente para influenciar y cooptar periodistas. Uno de los principales elementos es la creación de redes de influencia que no se presentan como conspirativas, sino como espacios de cooperación, becas, intercambios culturales o think tanks. Organizaciones como Atlantic Brücke, la Hermann Marshall Fund, la Fundación Bertelsmann o incluso organismos dependientes de embajadas estadounidenses en Europa son, según el autor, piezas clave de esta maquinaria. Estas entidades ofrecen a los periodistas acceso privilegiado a fuentes, invitaciones a eventos internacionales, viajes a Washington, cenas privadas con diplomáticos y expertos en seguridad. Todo bajo el marco de fortalecer los vínculos transatlánticos. Pero detrás de estos beneficios, afirma Ulfskötte, hay una expectativa implícita de lealtad ideológica. Los periodistas que forman parte de estas redes, a menudo sin cuestionarlas, adoptan progresivamente una visión alineada con los intereses de Estados Unidos, la OTAN y el bloque occidental. No se les ordena qué escribir, pero se crea un entorno donde ciertas narrativas se refuerzan y otras se silencian. El autor proporciona ejemplos específicos, artículos sugeridos desde la embajada estadounidense, declaraciones off the record que deben ser incorporadas como guías, e incluso discursos completos enviados por agencias extranjeras para ser publicados con mínimas modificaciones. Ulfskötte asegura que muchos de sus colegas recibían también pagos indirectos o beneficios económicos difíciles de rastrear, como consultorías, colaboraciones académicas o ingresos a través de terceros. Una parte especialmente inquietante del capítulo es la descripción de cómo, según él, se construyen campañas de desprestigio contra periodistas disidentes. Aquellos que se niegan a seguir la línea editorial sugerida, o que critican abiertamente la política occidental, son excluidos de estas redes, desacreditados en medios influyentes, o incluso investigados por supuestos vínculos con medios enemigos como RT o medios alternativos. La sección termina con una advertencia: estos mecanismos no son exclusivos de Alemania, ni nuevos. Se trata de una estrategia global, sofisticada y de largo alcance, donde el control no se ejerce con censura abierta, sino con favores, presión suave y recompensas invisibles. La sección Mecanismos de control amplía el foco del libro y lo convierte en algo más que una denuncia personal. Aquí Ulfskötte describe, con nombres y estructuras concretas, una red informal de influencia que funciona con lógica institucional más que conspirativa. No hay una mano oculta que prohíbe, sino un sistema de incentivos que guía voluntades.
desde un punto de vista crítico y neutral, lo que Ulfscote plantea es el uso del poder blando como forma de colonización ideológica a través del periodismo. Lo inquietante no es que un gobierno tenga interés en influir, algo común en relaciones internacionales, sino la falta de resistencia o cuestionamiento por parte de los periodistas involucrados. Esto plantea preguntas fundamentales. ¿Dónde termina el intercambio profesional y dónde comienza la manipulación? ¿Es posible mantener la objetividad cuando tu carrera, reputación o estabilidad económica dependen de seguir ciertas líneas narrativas? ¿Qué margen real tiene un periodista para ser independiente dentro de grandes medios sostenidos por capital político o corporativo? Esta sección no acusa sin fundamento, más bien, expone dinámicas que muchos periodistas han mencionado en entrevistas o investigaciones paralelas, aunque pocos con la contundencia y detalle de Ulfscote. El hecho de que él mismo haya participado y luego denunciado el sistema añade una carga de veracidad, aunque siempre discutible desde el escepticismo académico o político. En última instancia, lo que emerge es una reflexión sobre la fragilidad de la prensa libre en contextos geopolíticos complejos, y sobre cómo el control del relato no siempre se impone con censura, sino con regalos, alianzas y acceso exclusivo. La libertad de prensa no se rompe de un golpe, se va erosionando con cada favor aceptado sin preguntas. 3 listados y nombres. Tras exponer los mecanismos invisibles de influencia y cooperación entre gobiernos, fundaciones y medios, Udo Ulfscote da un paso más audaz en la tercera sección de su obra, revelar nombres concretos. Esta parte del libro es especialmente polémica y contundente, ya que no se limita a hablar de sistemas, sino que señala directamente a personas, instituciones y relaciones específicas dentro del mundo del periodismo europeo. El autor comienza explicando cómo ciertos periodistas en Alemania y Europa se convirtieron, según él, en reproductores sistemáticos de propaganda occidental, especialmente de la OTAN y Estados Unidos. Y lo más importante, muchos de ellos sabían perfectamente lo que hacían. Ulfscote sostiene que existe una élite periodística, que él llama los redactores transatlánticos, integrada en redes como Atlantic Brücke, el American Council on Germany, el German Marshall Fund y otras plataformas similares. Estas redes, bajo la fachada del intercambio intelectual y el diálogo atlántico, en realidad funcionaban como estructuras piramidales de alineamiento ideológico. En esta sección el autor enumera a periodistas, editores y medios supuestamente implicados en este ecosistema. Aunque en algunos casos lo hace con prudencia, en otros menciona nombres con total claridad, acompañados de sus vínculos con think tanks, becas, premios o viajes financiados por fundaciones extranjeras. Ulfscote deja claro que no se trata de simples coincidencias. Para él, estas conexiones forman parte de una estrategia de largo plazo para moldear el discurso público en Europa. Algunos de los perfiles señalados han sido galardonados con prestigiosos premios internacionales, o han ocupado cargos influyentes como editores jefes, corresponsales diplomáticos o analistas geopolíticos. La idea que sugiere el autor es que el prestigio mediático muchas veces se ha construido sobre una relación de obediencia encubierta a intereses estratégicos foráneos. Además de individuos, también se incluyen medios completos, a los que acusa de actuar como cajas de resonancia de estos intereses. Der Spiegel, Die Zeit, FAS, Süddeutsche Zeitung, entre otros, son mencionados como órganos que, si bien poseen excelentes profesionales, han servido como vehículos para narrativas impuestas por actores como la CIA, el Departamento de Estado o la OTAN. Ulfscote admite que muchos periodistas no son conscientes del rol que cumplen, porque el sistema se presenta como una red de confianza, contactos y oportunidades. Pero otros, insiste, participan de forma plenamente consciente, sabiendo que mientras mantengan una línea ideológica afín, tendrán acceso a información exclusiva, ascensos, fondos y proyección internacional. Esta parte del libro es la más sensible, porque abandona la abstracción y enfrenta directamente al lector con nombres y estructuras reales. No es un relato general sobre cómo se manipulan medios, es una acusación directa, con nombres y conexiones. La sección listados y nombres es probablemente el punto más polémico y delicado de periodistas comprados, porque trasciende el testimonio y entra en el terreno del señalamiento directo, con consecuencias éticas, legales y profesionales. Desde una perspectiva crítica y neutral, lo que Ulfscote hace aquí es ejercer una forma de transparencia forzada, si el lector quiere comprender cómo se construyen las narrativas mediáticas dominantes. Debe mirar quiénes las escriben, a qué círculos pertenecen, y qué beneficios han obtenido. No insinúa conspiraciones oscuras, sino una normalización de la subordinación ideológica, camuflada bajo el prestigio periodístico. Esto plantea al menos 3 cuestiones fundamentales. ¿Es posible ser realmente independiente cuando uno está integrado en redes de poder transnacional? Ulfscote sugiere que no. Que el periodista termina adaptándose al entorno que lo alimenta.
Debemos desconfiar automáticamente de todo aquel que participe en foros o fundaciones internacionales. No necesariamente. El problema, según Ulfkotte, no es el foro, sino la opacidad del vínculo y la falta de autocrítica o transparencia en la relación. ¿Es ético publicar nombres? Aquí la controversia es mayor. Algunos críticos del libro han señalado que esto raya en la difamación, mientras que otros defienden que señalar estructuras de poder exige dar nombres si se busca un cambio real. En todo caso, esta sección obliga a repensar la relación entre prensa, poder y narrativa. Si bien el autor corre el riesgo de parecer conspirativo, también abre una puerta difícil de cerrar, la del rol activo de ciertas élites mediáticas en la construcción del consenso internacional. Y cómo sus decisiones editoriales pueden tener efectos tan trascendentes como una orden diplomática o una intervención militar. 4. Propaganda de guerra. Después de haber revelado los nombres y redes de influencia mediática, Udo Ulfkotte entra en una de las partes más explosivas y sensibles de su obra, el uso de los medios de comunicación para preparar, justificar o encubrir guerras y conflictos internacionales. Esta sección recorre varios episodios clave, desde Medio Oriente hasta Europa del Este, en los que, según el autor, la prensa no informó objetivamente, sino que funcionó como parte activa de una estrategia militar, política y psicológica. Uno de los primeros ejemplos que presenta es la Guerra de Irak 2003. Ulfkotte recuerda cómo, previo a la invasión liderada por Estados Unidos, se difundieron sistemáticamente artículos sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein. Afirma que varios de estos textos fueron enviados a redacciones europeas, incluidos periódicos alemanes, redactados en inglés por agencias norteamericanas, con un claro objetivo: crear consenso a favor de la intervención. Muchos periodistas, incluidos algunos de renombre, publicaron esas piezas casi sin editar, sin verificación independiente ni contraste de fuentes. A continuación, el autor pasa al caso de Libia 2011. Describe cómo se demonizó a Muammar Gaddafi a través de noticias escandalosas, relatos de violaciones masivas, armas químicas y represión brutal, muchas veces sin pruebas sólidas. En palabras de Ulfkotte, se trató de una campaña de deshumanización planificada, que facilitó la intervención militar de la OTAN bajo el pretexto de proteger civiles. Una vez derrocado Gaddafi, los medios se desentendieron del caos posterior y de la desestabilización regional que generó la guerra. Otro episodio destacado es el de Ucrania 2014. Ulfkotte detalla cómo se construyó una narrativa binaria y simplificada en la prensa occidental. Por un lado, un pueblo ucraniano que buscaba libertad y democracia. Por otro, una Rusia agresora, violenta y desinformadora. Según el autor, cualquier periodista que intentara matizar esa historia, por ejemplo, mencionando la participación de grupos nacionalistas radicales en el Euromaidán, o cuestionando el rol de Estados Unidos y la UE en la caída de Yanukovych, era automáticamente tildado de pro-Putin, propagandista ruso o incluso antidemócrata. Ulfkotte también menciona el caso del vuelo MH17, derribado sobre el este de Ucrania. Según su testimonio, las versiones oficiales que apuntaban directamente a Rusia fueron publicadas antes de que existiera una investigación sólida, basadas en filtraciones de inteligencia, no en pruebas. De nuevo, la narrativa se construyó antes de los hechos y fue reforzada por los grandes medios. Todos estos casos, afirma el autor, comparten un patrón: los medios no se comportan como observadores independientes, sino como departamentos de relaciones públicas del poder geopolítico occidental, en especial de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados. El resultado es una opinión pública mal informada, emocionalmente manipulada y, en muchos casos, favorable a guerras injustificadas o mal entendidas. La sección propaganda de guerra es uno de los pilares centrales de periodistas comprados. Aquí Ulfkotte sostiene que el periodismo, en vez de funcionar como un freno moral al poder, ha actuado como un acelerador de conflictos, creando climas de opinión favorables a la violencia bajo la bandera de la verdad. La libertad o la democracia. Desde un análisis crítico pero neutral, se pueden destacar varios puntos. El uso del miedo y la indignación como herramientas mediáticas. Las narrativas de guerra suelen apoyarse en relatos emocionales: niños heridos, civiles masacrados, armas ocultas, líderes monstruosos, que impiden el pensamiento crítico. Ulfkotte afirma que los medios han aprendido a explotar estos recursos con precisión quirúrgica. La desinformación selectiva. No se trata solo de mentir, sino de callar ciertos hechos y amplificar otros. El silencio sobre las consecuencias de la guerra en Libia, o la minimización de los errores de la OTAN, es tan relevante como la exageración de los crímenes de los enemigos. La penalización del pensamiento independiente. Según el autor, cualquier periodista que se aparta de la línea oficial es marginalizado o señalado. Este fenómeno no se limita a Alemania,
Es parte de una estrategia transnacional para garantizar la uniformidad del mensaje. La manipulación mediática como parte de la guerra moderna. En los conflictos actuales, la batalla por el relato es tan importante como la batalla en el campo. Las redacciones de los periódicos se convierten, según esta visión, en trincheras informativas. Esta sección invita a una reflexión fundamental. ¿Puede existir una democracia sana si sus ciudadanos reciben información distorsionada o incompleta sobre las guerras que su país apoya? ¿Estamos ante un fenómeno de propaganda sistemática, o simplemente frente a errores periodísticos en contextos complejos? 5. Reacción mediática y retirada del libro en Alemania. Después de lanzar Periodistas comprados en 2014, Udo Ulfkotte describe una ola de silencio, censura y hostilidad que, según él, no fue solo esperada, sino planeada y ejecutada por los mismos actores que había denunciado. Esta sección del libro documenta los eventos posteriores a la publicación, desde la reacción de los grandes medios hasta los obstáculos para la distribución del texto, tanto dentro como fuera de Alemania. En primer lugar, Ulfkotte señala la absoluta omisión mediática. Salvo contadas excepciones, ningún medio de comunicación alemán de gran circulación cubrió el lanzamiento del libro. No hubo reseñas, entrevistas, ni menciones. Esta falta de cobertura, inusual para un texto escrito por un excolumnista de uno de los diarios más influyentes del país, fue interpretada por el autor como una forma sutil de boicot estratégico. El silencio, en su opinión, fue más dañino que cualquier crítica abierta. Sin embargo, y pese a la censura mediática, el libro se convirtió en un éxito comercial inmediato. En cuestión de semanas, alcanzó los primeros puestos en ventas en Amazon Alemania y en librerías independientes. Este fenómeno generó un efecto paradójico. Cuanto más silencio había en los medios tradicionales, más interés despertaba en el público lector. Lo que para Ulfkotte fue una señal de desconfianza creciente hacia el periodismo institucional. Pero la presión no tardó en intensificarse. Ulfkotte relata cómo varias librerías recibieron advertencias informales para no exhibir el libro en estantes visibles, y cómo editoriales y distribuidores experimentaron cancelaciones contractuales inexplicables. Incluso en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, algunas editoriales se habrían negado a traducir el texto, lo que el autor atribuye a presiones políticas o miedo reputacional. A raíz de estas barreras, Ulfkotte decide tomar una medida radical: comenzar a distribuir gratuitamente copias digitales del libro a través de plataformas alternativas, foros y correos electrónicos. Su objetivo era claro: si el sistema mediático y editorial le cerraba la puerta, él abriría la ventana directa al lector. Esta campaña gratuita logró que el texto circulara ampliamente en Alemania, Austria, Suiza y otras partes de Europa, especialmente entre lectores críticos del establishment mediático y político. Pero también atrajo amenazas, campañas de desprestigio personal, e incluso investigaciones por parte de sectores institucionales, según cuenta el autor. La sección concluye con una reflexión amarga pero desafiante. Ulfkotte dice no haber publicado el libro para vender ejemplares, sino para generar conciencia. Asegura que no esperaba ser tratado como un héroe, pero sí se sorprendió por la efectividad con la que fue silenciado en un país que presume de libertad de prensa. Aún así, afirma que el libro logró su cometido: romper la imagen inmaculada de un periodismo europeo neutral e independiente. 1. Silencio como forma de censura. Uno de los elementos más inquietantes es la estrategia de no hablar del libro. En lugar de debatirlo, rebatirlo o desacreditarlo públicamente, se optó por ignorarlo. Esta táctica de invisibilización, habitual en medios cuando un contenido es percibido como disruptivo o incendiario, priva a la sociedad de contrastes, debates y pensamiento crítico. Pero este silencio tuvo un efecto inverso: generó sospecha. Para muchos lectores, el hecho de que ningún medio respondiera al libro fue una confirmación indirecta de que algo incómodo contenía. 2. La censura no siempre es legal, sino estructural. Ulfkotte no denuncia una prohibición formal del Estado, sino una red informal de bloqueos editoriales, presiones y autocensura comercial. Las librerías que temen represalias, las editoriales que prefieren no arriesgar su reputación, los periodistas que callan para no ser asociados con teorías incómodas, forman parte de una censura sin ley escrita, pero con efectos contundentes. Esto plantea un dilema. ¿Puede haber libertad de expresión cuando los mecanismos de distribución, visibilidad y reputación están condicionados por consensos ideológicos o diplomáticos? 3. La disidencia informativa como síntoma del sistema. La distribución gratuita del libro refleja una resistencia simbólica. Cuando las instituciones fallan, el autor apela directamente al lector. Este gesto lo coloca en una categoría ambigua. Para algunos, es un luchador por la verdad; para otros, un extremista que busca notoriedad.
En cualquier caso, su movimiento pone en evidencia una brecha entre el periodismo tradicional y la ciudadanía crítica. El texto no se pronuncia como absoluto, pero deja abierta una cuestión poderosa. ¿Hasta qué punto un periodista puede denunciar al sistema mediático sin ser expulsado de él? En definitiva, esta sección demuestra que el impacto de periodistas comprados no solo reside en su contenido, sino en la reacción que provocó: silencio, rechazo, viralización alternativa y un debate que, aunque silenciado institucionalmente, continúa vivo en márgenes digitales, foros ciudadanos y espacios independientes. 6. Advertencia y ética. Al finalizar su obra, Udo Ulfkotte no hace un llamado a la revolución ni a la desobediencia civil. Tampoco ofrece una solución mágica al problema que expone. Su cierre es más bien una advertencia cruda: si la ciudadanía no reconoce que el periodismo está siendo condicionado por intereses geopolíticos, económicos y militares, entonces la democracia misma se convierte en una ilusión teatral, con libretos cuidadosamente escritos por detrás del telón. Esta advertencia no es menor. El libro no se enfoca en el error ocasional o la mala práctica periodística individual, sino en algo mucho más estructural: un sistema donde los periodistas dejan de ser vigilantes del poder para convertirse, consciente o inconscientemente, en sus voceros bien recompensados. Desde una mirada ética, surgen varias preguntas de fondo que el lector no puede eludir. ¿Puede un periodista ser libre si debe rendir cuentas a fundaciones, embajadas o intereses ideológicos? ¿Dónde se traza la línea entre cooperación internacional y subordinación informativa? ¿Es legítimo ocultar estas conexiones al público lector, que confía en la neutralidad del medio? ¿Hasta qué punto los lectores y ciudadanos somos también responsables, al consumir sin cuestionar lo que nos ofrecen los grandes medios? Estas preguntas no tienen respuestas simples. De hecho, lo más incómodo del libro es que no intenta ser objetivo en el sentido académico, pero sí provoca una duda que muchos prefieren no enfrentar: que quizás muchas guerras, alianzas o decisiones políticas que apoyamos o toleramos han sido previamente sembradas en nuestra conciencia mediante un relato cuidadosamente editado. Ulfkotte no invita a confiar ciegamente en él, ni ofrece una verdad absoluta. Lo que sí hace, y de manera frontal, es romper la imagen del periodista como figura intocable, ética y libre, y mostrar un detrás de cámaras con favores, listas negras, contactos diplomáticos y beneficios personales. Periodistas comprados no es un libro perfecto. Tiene afirmaciones que pueden discutirse, generalizaciones que deben contrastarse, y un estilo que en ocasiones se acerca a lo panfletario. Pero la gran verdad que deja flotando no puede ser ignorada: que la libertad de prensa no solo se amenaza con censura directa, sino con alianzas disfrazadas, silencios cómplices y narrativas uniformadas. No sabemos hasta qué punto todo lo que dice Ulfkotte es cierto. No sabemos cuántos de los nombres que menciona están realmente implicados o si sus conexiones representan manipulación o simple diplomacia. Pero sí sabemos algo con total certeza: el libro existe. Y su sola existencia, el silencio que lo rodeó, la reacción institucional, la distribución alternativa y el eco persistente en lectores de todo el mundo, nos obligan a mirar de nuevo con lupa algo que damos por sentado. ¿A quién pertenece la verdad que consumimos cada día en los medios? Periodistas comprados es, en el fondo, un libro de ruptura. Pero no tanto porque revele algo nuevo, sino porque dibuja con crudeza lo que muchos sospechan pero pocos se atreven a nombrar: que los medios de comunicación, supuestamente garantes de la democracia, son en algunos casos instrumentos al servicio del poder. Ulfkotte no discute matices, señala directamente, acusa, denuncia y se aparta del establishment mediático con un portazo. Pero una lectura más profunda permite entender que el texto de Ulfkotte no existe en el vacío, forma parte de una genealogía de obras, advertencias y estudios, algunas más rigurosas, otras más polémicas, que intentan explicar cómo el poder informa, desinforma y dirige el pensamiento colectivo. Periodistas comprados de Udo Ulfkotte se erige como una obra polémica y disruptiva que, más allá de su contenido específico, invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del periodismo contemporáneo y su relación con el poder. El libro no solo denuncia un supuesto entramado de influencias y manipulación mediática, sino que cuestiona la propia noción de objetividad y libertad en la prensa, temas que han sido objeto de amplio debate en la teoría y práctica periodística. Este planteamiento, aunque severo, no es aislado ni enteramente original. Obras como Manufacturing Consent de Noam Chomsky y Edward Herman exploran desde hace décadas cómo los grandes medios funcionan dentro de un sistema que filtra, selecciona y moldea la información para favorecer intereses económicos y políticos dominantes. Chomsky describe la prensa no como un agente independiente, sino como un instrumento que legitima el statu quo y las decisiones de las élites. En este sentido,
Periodistas comprados podría considerarse una versión testimonial y más explícita de esa misma crítica, enfocada en un contexto geopolítico concreto y desde la experiencia personal del autor. Sin embargo, el libro también ha sido objeto de rechazo y escepticismo. Críticos argumentan que Ulfskötte tiende a simplificar la complejidad del ecosistema mediático, cayendo en generalizaciones y acusaciones que carecen de rigor metodológico. Para ellos, las supuestas redes de control no serían más que intercambios profesionales legítimos y habituales en un mundo globalizado donde el acceso a fuentes oficiales y a círculos de influencia forma parte del oficio periodístico. Además, señalan que las afirmaciones directas y la publicación de nombres sin suficientes pruebas ponen en riesgo la ética y la credibilidad que el periodismo debería preservar. Este debate refleja una tensión inherente en la práctica informativa, la necesidad de equilibrar independencia y acceso, es decir, cómo un periodista puede mantener su autonomía cuando depende de fuentes institucionales para obtener información relevante. Obras como Los dueños de la verdad de Javier Darío Restrepo o El periodismo en tiempos de crisis de varios autores abordan estos dilemas desde una perspectiva ética y profesional, insistiendo en la responsabilidad del periodista para evitar caer en la manipulación, pero también reconociendo la dificultad de operar en un ambiente mediático polarizado y politizado. Por tanto, la lectura de periodistas comprados no debe limitarse a aceptar o rechazar sus tesis en bloque, sino que puede funcionar como un punto de partida para una discusión más amplia sobre la transparencia, la ética y el control de la información. Esta obra abre una ventana hacia la comprensión de cómo las dinámicas de poder influyen en la construcción de relatos públicos, pero al mismo tiempo convoca a contrastar esas denuncias con otras voces y estudios que matizan, cuestionan o complementan su visión. En última instancia, la importancia de periodistas comprados radica en su capacidad para suscitar preguntas incómodas y necesarias. ¿Quién decide qué noticias llegan a nuestras casas? ¿En qué medida el periodismo es un servicio al público o un brazo más de la diplomacia y la política? ¿Cómo podemos como consumidores críticos navegar entre verdades, medias verdades y manipulaciones? Estas preguntas permanecen abiertas, y la obra de Ulfskötte, con sus aciertos y errores, nos desafía a no dar por sentada la información, sino a cuestionarla y buscar múltiples fuentes. Así, lejos de ser un veredicto definitivo, Periodistas comprados es una invitación al diálogo, al análisis y a la vigilancia constante, recordándonos que la libertad de prensa es un bien frágil, que requiere de constante escrutinio y defensa desde la sociedad misma. Periodistas comprados no es solo un libro. Es la voz de alguien que dice haber sido parte del sistema. Y decidió hablar cuando ya era demasiado tarde. Udo Ulfskötte murió en 2017, de un infarto, sin que muchos de sus colegas respondieran públicamente a sus acusaciones. Pero su advertencia quedó registrada. Cuando la prensa pierde su independencia, la democracia se tambalea. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los medios que consumes son realmente libres? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más videos que cuestionen lo establecido, suscríbete al canal y acompáñame en la próxima historia.